entrego todo, Señor. Aleluya. Santo tú eres Dios. Cuando pienso en tu amor y en tu fidelidad, no puedo hacer más que postrarme y adorar. Y cuando pienso en cómo he sido, hasta dónde me has traído,
voy a hablar sobre el ayuno y más o menos voy a dar como un estudio bíblico. Gloria a Dios. Amén. Segunda Crónica, capítulo 20, versículo 3 y versículo 4. Dios bendiga a nuestro hermano pastor Franklin y Dios le dé la fortaleza para seguir hacia adelante en este ministerio pastoral. Dios bendiga al hermano Radamé que está por ahí, su familia. Cuando lo tengan pueden decir amén. Vamos a leer la honorable palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Decía, y quiero repetir la porción bíblica, aunque vamos a usar mucha. Segunda Crónica, capítulo 20, versículo 3 y versículo 4. Dice así: entonces él tuvo temor, y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová, e hizo pregonar, ¿qué cosa? Ayuno a todo Judá. Y se reunieron los de Judá para pedir socorro a Jehová. Y también de todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda a Jehová. Señor, gracias. Vamos a hablar tu palabra. Bendícenos. Pueden sentarse. Entonces quiero hablar con ustedes sobre el ayuno. Y es muy importante que nosotros enfaticemos sobre el ayuno. Amén. Porque el ayuno es de vital importancia para un cristiano poder mantenerse firme y poder mantenerse en victoria. Tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, la Biblia a nosotros nos habla del ayuno. Y cuando nosotros hablamos de esa palabra ayuno, lo que tenemos ya cierto tiempo, ¿verdad?, sirviéndole al Señor, estamos bien familiarizados con lo que es el ayuno. Entonces, es un ejercicio espiritual en el que un individuo, o sea, una persona o una comunidad, oiga esto, o una comunidad se atiene de alimento o comida con tal o cual propósito. Eso es lo que significa, en esta palabra, atenerse de comida, atenerse de alimento. Usted dice, por ejemplo, bueno, los domingos, que es el día que no trabajo, pues ese día yo voy a ayunar. Voy a ayunar hasta las 3, hasta las 4. Entonces usted se atiene de alimento, ¿verdad? Y eso es lo que es un ayuno. Aunque la práctica bíblica era que durara generalmente, oiga esto, un día hasta la noche, y lo vamos a ver con la palabra ahorita. La Biblia a nosotros nos habla de ayunos de 3 días, 7 días, 3 semanas y 40 días. Oiga esto. O sea, la Biblia nos habla de un día, 3 días, 7 días, 3 semanas, que estamos bien familiarizados con esto de las 3 semanas por el ayuno de Daniel. Y algunas personas dicen, bueno, yo voy a hacer el ayuno de Daniel. Y toman 3 semanas o toman 21 días y ayunan. Entonces le llaman el ayuno de Daniel a esas 3 semanas. Y ya sabemos, lo de los 40 días,
porque Moisés ayunó 40 días, Elías ayunó 40 días, y bien familiarizados estamos nosotros porque nuestro Señor Jesucristo ayunó 40 días. Conocí de un evangelista bien usado por el Señor, que Dios le dijo, quiero que ayune 40 días. Y él comenzó a ayunar. Cuando tenía 30 días estaba bien, 35 estaba bien. Cuando llegó a los 40 se sentía fortalecido. Pero cuando intentó ayunar 41 se debilitó y hubo que llevarlo al médico. Porque Dios le dijo 40 días. Y el Señor le dijo que tú no puedes ayunar más de lo que yo ayuné. Esto parece, humanamente hablando, chocante porque ustedes saben que nadie puede durar cierto tiempo sin comer porque muere. Pero cuando el Señor a nosotros nos manda, entonces ya no estamos en la carne, sino que estamos en el Espíritu. Y ya no es nuestra fuerza, sino la fuerza del Señor en nosotros. Moisés no se murió, Elías no se murió, y Jesucristo, aunque estuvo hambre, no se murió, porque Cristo no hizo el ayuno como Dios. Jesucristo hizo el ayuno como humano, porque a Cristo le daba hambre, así como a nosotros nos da hambre. Entonces, Jesucristo ayunó eso 40 días y 40 noches. Las personas ayunaban por diversas razones. O sea, repito eso, las personas, el creyente, ayunaban por diferentes razones. Lo hacían, por ejemplo, para prepararse, y escuche esto, para prepararse antes de recibir un mensaje de Dios. Y eso todavía nosotros lo usamos. Amén. A veces vamos a predicar a cierto lugar y nosotros decimos, bueno, yo voy a durar 2 días, 3 días en oración para estar preparado, para que Dios me use y no sea yo quien hable, sino que yo sea un instrumento en la mano del Señor y que hable por mí. Entonces eso se hacía desde la antigüedad. Se preparaban para antes de recibir un mensaje que venía de parte de Dios. 2. Antes de ir a cumplir una misión espiritual de Dios. Y también recalco, eso lo usamos hoy día. Amén. Vamos a una misión de parte del Señor. Porque entienda esto, por eso le decía que es un ejercicio espiritual. El ayuno no tiene que ver nada con lo carnal. Por eso el que está en la carne no puede ayunar. Amén. El que está en la carne dice, ay, no, estoy enfermo, no puedo ayunar, me siento muy débil. Y es todo lo contrario. Bueno, a no ser por una causa de enfermedad, ¿verdad? Que usted tenga que tomar cierto medicamento, cierta alimentación, el cuerpo es templo del Espíritu Santo, porque eso sí, el ayuno no nos va a salvar. El ayuno también es un acto de obediencia, y el ayuno lo hacemos para honrar a Dios, no para competencia. Aleluya. Y para que Roberto sepa que yo soy más espiritual que él, porque entonces lo que usted está pasando hambre. El ayuno es para honrar a Dios. Y cuando usted está ayunando, que no lo sepa nadie, que lo sepa Dios, porque el que lo va a recompensar es Dios. Sienta la presencia del Señor. Y vamos a hablar de esto, si el tiempo nos ayuda, lo que Jesús a nosotros nos enseñó. Entonces, antes de ir a cumplir una misión especial de Dios, para implorar la ayuda de Dios, discernimiento o perdón, para implorar la ayuda de Dios, hay una amenaza, que fue lo que pasó con Josafat. Había una amenaza, repentinamente le declararon la guerra, repentinamente los hijos de Moab y los amonitas venían en contra de él para hacerle la guerra, y sorpresivamente él se turbó, se llenó de miedo. ¿Y qué hizo él? Bueno, vamos a consultar a Jehová. ¿Y qué hizo él? Hizo entonces pregonar, ¿qué cosa? Ayuno. Y dijo, hoy todo Judá va a ayunar.
por orden del rey, todo Judá va a ayunar, porque hay amenaza de guerra. Y nosotros no vamos a tomar la armamenta, nosotros vamos a tomar la armamenta espiritual, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza. Y una de las armas poderosas que tiene el creyente es el ayuno para destruir fortaleza. Entonces, este hombre, Josafat, un rey que caminaba rectamente ante Dios, él entendió que necesitaba el favor de Dios, que no podía defenderse por sí mismo y que necesitaba entonces la ayuda de Dios. Y entonces ellos entendieron, ¿verdad?, que tenían que ayunar. Y entonces declararon ayuno nacional en todo Judá. Y comenzaron a ayunar. Ayunaron las damas, ayunaron los caballeros, ayunaron los jóvenes, ayunó todo el mundo. Bendito sea el nombre del Señor. Y dice que todo Judá se reunió para orar a Dios, porque siempre el ayuno va combinado con oración, y muchas veces se combina ayuno, oración y silicio. Mire, eso rompe cadenas, eso desbarata ligadura, eso abre los cielos, eso cierra la puerta del enemigo y trae la victoria a favor de nosotros cuando nosotros oramos, hacemos silicio y ayunamos. Y Josafat entendió esto. Lo mismo también sucedió, que no vamos a tener mucho tiempo para esto, sucedió cuando Nínive, ¿recuerdan? Cuando Nínive, que Jonás, después de tanto trabajo, hermano valga, de tantas dificultades, tuvo que ir a Nínive a pregonar el mensaje de Dios. Y Jonás solamente tenía un solo mensaje: dentro de 40 días, ¿qué cosa? Nínive será destruida. Y eso lo pregonó por toda Nínive. Y llegó hasta el rey. Y cuando el rey supo eso, dijo: oh, que vamos a ser destruidos. No, aquí hasta la vaca van a ayunar. Hasta los animales ayunaron. Todo el mundo ayunó. Y entonces eso trajo la misericordia de Dios. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Eso trajo la misericordia de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Y qué aconteció? Que Nínive no fue destruida. Hay problema. ¿Sabe cuál es el problema? Lo que pasa a nosotros, que nosotros viene una amenaza de problema y en vez de acercarnos más a Dios, nos alejamos más de Dios. Ustedes le ven un problema sorpresivamente, que es que hay una amenaza, que usted va a perder tal o cual cosa. Proclame ayuno. Y ayune, y usted verá, hermano, que eso va a romper cadenas. Porque los grandes hombres de Dios lo hicieron. Y Dios le dio la victoria. Y el Dios de ayer es el Dios de hoy. El Dios de Judá es el Dios del Bron. Es el Dios de la iglesia, espíritu de hermandad. Es el que está con nosotros. Y dice la Biblia como poderoso gigante. Entonces, se ayuna para esto, para implorar la ayuda de Dios, para adquirir discernimiento espiritual. Usted lo entiende. Óigame esto y se lo voy a enseñar. Alguien le dio un mensaje, usted está como medio confuso. ¿Será de Dios o no será de Dios? Como que usted no está claro, pues vaya a la presencia de Dios. Señor, mira, yo voy a proclamar este ayuno y voy a estar contigo. Yo quiero que tú me des discernimiento. ¿Esto es tuyo o no es tuyo? No tome ninguna decisión sin usted estar esclarecido si eso es de Dios o no es de Dios. Entonces, cuando usted hace esto, usted va a recibir, ¿qué cosa? Discernimiento espiritual. Y usted va a entender qué viene de Dios y qué no viene de Dios. Lo que es de Dios lo recibimos. Lo que es de Dios lo amamos. Lo que es de Dios lo queremos. Lo que es de Dios lo tomamos para nosotros mismos. Lo que no es de Dios lo rechazamos. Lo que no es de Dios nos alejamos de esto porque queremos hacer la voluntad de Dios. Porque la Biblia dice que el que hace la voluntad de Dios permanecerá para siempre. Entonces vemos aquí, esto es muy importante. También para pedir un perdón. Y óigame bien lo que le voy a decir. Y mírenme a mí. Y yo lo voy a mirar a todos ustedes. Todos nosotros fallamos. Todos nosotros fallamos. Todo. El que no cogea de esta pierna, cogea de la otra. Y si no cogea de la pierna, entonces cogea del brazo, es manco. Y si no es tuerto. Y si no es tartamudo. Y si no es
juntarse mucho conmigo. Porque puede que se contamine. Y si no falla, sería bueno, hermano, que lo enviáramos para el cielo. Entonces todos fallamos, todos pecamos. Ahora el estilo, ahora no me miren nada. El estilo de vida del creyente no es pecar, eso sí. Pues el creyente que van de pecado en pecado, y Dios no quiere que vayamos de pecado en pecado, sino de gloria en gloria. Oiga esto, hermano, el pecado hay que cortarlo. Entonces si pecamos, entonces venimos, gracias. 3 días de ayuno, Señor, te fallé, pequé contra ti. Amén. En ese ayuno, y entonces Dios viene y te restaura si lo hace con un corazón sincero. Amén. ¿Qué quiero acentuar con esto? Que si usted falló, no se quede en el suelo. Levántese. En el nombre de Jesucristo. Y oiga bien esto, y no me mire serio. El hombre quizá no te perdona, pero Dios sí te perdona. Yo sé que yo voy a pecar, yo me cuido de los hombres porque los hombres no perdonan, pero Dios sí perdona. Ojalá usted tenga discernimiento para entender esto. Hay 2 casos semejantes al de Jesús en el Antiguo Testamento. En lo que es el de Moisés, como le decía, Éxodo 34, 28. Si usted lo quiere anotar por ahí, lo anota. Éxodo 34, 28, donde habla que Moisés ayunó 40 días y 40 noches. Y Elías, Primera de Reyes 19, 8, nos habla ahí de que Elías no comió por 40 días. Ayunaron 40 días y también, como le decía al comienzo, tenemos el caso de nuestro Señor Jesucristo. Oiga bien, que ayunó 40 días y 40 noches. Ahora le voy a hacer yo una pregunta a ustedes. ¿Cuándo fue que Jesucristo ayunó? ¿Cuando estaba a mediados de su ministerio? No, al comienzo de su ministerio. Jesucristo comenzó su ministerio a la edad de 30 años. Luego que fue bautizado, ¿verdad?, en el Jordán por Juan el Bautista. Entonces, cuando va a comenzar su ministerio, Jesucristo como hombre, le puso una buena plataforma a su ministerio. Ayunó 40 días y 40 noches. Es verdad que hermano Leopoldo, que tenía hambre, se debilitó. Estaba debilitado, no tenía fuerza ni siquiera, estaba peor que yo cuando me dieron la quimio. No tenía fuerza. Y entonces, fíjense qué cosa, que cuando él termina que tiene hambre, viene el enemigo. Porque el enemigo viene cuando tú estás débil. El enemigo viene cuando tú estás pasando por ciertas debilidades. Y viene entonces, ¿y qué le dijo el enemigo? Mira, Jesucristo, como tú tienes hambre, aquí te traigo pan, aquí te traigo vino, aquí te traigo un buen jugo. No le dijo esto, ¿sabe lo que le dijo? Si en verdad tú eres el Hijo de Dios, ¿por qué tú no conviertes esta piedra en pan y te la comes? Porque tú no eres el Hijo de Dios, tú no tienes poder para hacer milagros. Jesucristo, como dice un pastor amigo, Jesucristo tenía el poder para convertir al diablo en pan, la piedra en pan, y al diablo en chicharrón y comerse. Pero no le obedeció, porque si en ese momento le obedecía, el segundo Adán también hubiese caído en la tentación del enemigo. El primer Adán cayó en la tentación de la comida. Y esa bendita comida es la que muchas veces nos impide a nosotros ayunar. No sea tan glotón, no coma tanto, hermano, aparte el momento para ayunar. Si lo puede lavar, lávelo. Y que sea de paso, esta iglesia está comenzando, necesita una buena plataforma de ayuno. Para que Dios le dé la victoria aquí en el Bronx. Porque esto es espiritual. Y el enemigo no quiere que este trabajo se haga. Pero mayor es el que está con ustedes que el que está allá afuera en el mundo. La ley de Moisés
mandó especialmente ayunar en el día de la expiación. Esto llevó a que el día se conociera como el día del ayuno. El ayuno de la expiación, el día de la expiación, el día del ayuno. Jeremías 36:6 nos habla ahí la palabra de Dios de eso. La mayoría de los pasajes bíblicos antes del cautiverio, ustedes saben ya lo que quieren cierto tiempo en el Evangelio, saben lo que es el cautiverio. Entonces, la mayoría de los pasajes bíblicos antes del cautiverio presentan el ayuno en un contexto de luto, tristeza y humillación. Y eso lo podemos encontrar en Jueces 20:26 y en 2 Samuel 1:12. Cuando Saúl murió, el pueblo hizo ayuno porque estaba en luto. Aunque Saúl fue desechado por Dios, pero él fue el primer rey de Israel. Y el pueblo lo tenía como su rey. Y los reyes siempre tienen gente que le aman, que le quieren. Entonces cuando Saúl murió, nos habla la Biblia en 2 Samuel 1:12 que el pueblo hizo ayuno porque estaba en luto, perdió a su rey. Entonces es importante que oiga esto en un contexto de luto. Había luto, había tristeza, ayunaban, y humillación, sí, porque el ayuno a nosotros nos humilla ante Dios. Aunque había otro, porque los judíos también tenían por costumbre ayunar 2 días a la semana. Se dice, pero no hay pasaje bíblico que pueda afirmarlo, se dice que eran lunes y jueves. Y ustedes se recuerdan a aquel fariseo, que aquel fariseo cuando fue al templo, en Lucas capítulo 18, verso 12, aquel fariseo cuando fue al templo, que fue a orar, había un fariseo y había ¿qué cosa? Un publicano. El publicano estaba ahí humillado ante Dios. Y el fariseo entonces lleno de altanería, dice: Señor, mira, tú sabes que yo ayuno 2 veces a la semana. Yo soy más espiritual que ese que está ahí. Porque entonces cuando nosotros hacemos una cosa para Dios, yo tengo un mensaje muy edificativo, no lo he predicado aquí nunca en Nueva York, pero lo he predicado muchas veces, que se llama "Ya tienen su recompensa". Hay personas que oran para que la gente le diga que tú oras mucho. Hay personas que hacen cierta cosa para que la gente lo aplauda y le diga qué bien tú lo haces. Entonces esa es la recompensa. Pero hay otros que lo hacen porque quieren honrar a Dios, trabajan para honrar a Dios, trabajan para glorificar a Dios, para que el nombre de Dios sea engrandecido. Pero ese ayuno no llegaba a ninguna parte. ¿Por qué no llegaba a ninguna parte? Porque él ayunaba, hermano, para creerse más superior que los demás. Y tan pronto yo me crea, Martín Reyes, que soy superior a los demás, estoy demostrando que soy inferior a los demás. Porque el hombre de Dios no se alza, lo alza Dios. Amén. Lo alza Dios. El hombre de Dios anda buscando que lo alce. Eso de alzar, eso llega por sí solo. Bendito sea. Ahora usted quiere que Dios lo alce, entonces prepárese porque va a pasar por el proceso difícil. Yo tenía como 1 mes y me sentía fuerza, hasta prediqué en la iglesia cuando yo estaba en mi proceso de mi enfermedad y yo me sentía fuerza y sentí que el Señor me dijo: todavía está en mi proceso. Los procesos de Dios son lentos porque los procesos de Dios vienen para llevarte a otro nivel espiritual. Siempre que vamos a subir un escalón más alto en el Señor pasamos por enormes procesos. Por eso le decía que yo he pasado por grandes procesos. Yo sé lo que es quemarse una hija. A mí se me quemó una hija de dos años que por poco muere. Yo sé lo que es inundación. Muchas veces los bomberos iban a mi casa a socorrerme porque la casa se inundaba. Yo sé lo que es pérdida de amigos. Yo sé lo que es murmuración. Yo sé lo que es cuando te meten la espada a alguien que tú le has brindado un bien y lo que hace el agradecimiento es que te meten la espada. Yo sé todo esto, pero este proceso que pasé es un proceso difícil, pero todo obra para bien. En aquel momento yo no podía decir gloria a Dios fuerte, yo no podía hablar, porque cuando hablaba el corazón como que se me iba a salir, pero esta noche estoy aquí diciendo gloria a Dios y aleluya. Los procesos de Dios son buenos.
Y estoy rápido por el factor tiempo, aleluya, porque sabemos, hermano, que el Espíritu se suelta al profeta y nosotros tenemos que ser prudentes. Ojalá tenga un día la oportunidad de predicar el tema, ya tienen su recompensa. El ayuno en el Nuevo Testamento. Los judíos devotos ayunaban. Hechos 29, 27, 9. Algunos ayunaban, como le decía, 2 veces a la semana. Otro, como Ana, que servía en el templo con ayuno y oración. Lucas capítulo 2, versículo 37. Una mujer que se llamaba Ana. Claro, no Ana, la mamá de Samuel, porque esa era del Antiguo Testamento, sino una Ana que la Biblia no hace mucho énfasis de ella, pero que nos habla en Lucas capítulo 2, versículo 37, ahí más o menos en adelante, en ese contexto ahí de Lucas, nos habla de esta mujer llamada Ana, que siempre vivía orando en el templo. Esas ancianitas que siempre están en el templo, que son los baluartes de la iglesia, que siempre están orando por los pastores, que siempre están orando por el liderazgo, que siempre están orando por los que no pueden salir a la calle a hacer muchas cosas porque no tienen fuerza física, pero que están orando ante la presencia del Señor. Los discípulos de Juan el Bautista, ¿qué cosa? Ayunaban. Amén. Ayunaban. Y recuerden aquella vez cuando los discípulos le preguntaron que por qué los discípulos de Juan ayunaban y ellos no ayunaban. ¿Recuerdan esa porción bíblica? Y eso está en Marcos capítulo gloria a Dios. Bueno, Marcos capítulo 2, los discípulos de Juan, 2:18. Jesucristo ayunó. ¿Y por qué Cristo ayunó? Wow, ¿por qué Cristo, si era espiritual? No sé, un ejemplo, hermano, para darnos a nosotros. Amén. Y si Cristo ayunó, y si yo me pongo a analizar esto, si Cristo ayunó y el enemigo lo tentó, ¿qué será nosotros? Que somos tan frágiles. Amén. Ante la tentación del enemigo, somos frágiles. Porque usted me dirá, bueno, unos son tentados de una manera y otros son tentados de otra manera. Le voy a dar una descripción rapidita. Bueno, unos son tentados con la cuestión del adulterio, de la fornicación, unos son tentados. Pero otros son tentados, por ejemplo, de hablar mentiras. La mentira es de Satanás. Son tentados. Y fácilmente el enemigo te tienta. Y a veces decimos una mentirita, como decimos allá. Solo dicen allá. Una mentirita blanca y piadosa. ¡Ay, quedé bien! Pero caíste en la tentación, no honrarte a Dios. Entonces, cuando nosotros no caemos en la tentación, honramos a Dios. Amén. Una simple tentación para que critiquen. Una simple tentación para que ese día quiere ayunar. Dice que el sábado y el domingo va a ayunar y lo primero que hace en la mañana bien temprano, que te da esa hambre que nunca te ha dado, es una tentación. ¿A usted no le ha pasado eso? Otros dicen, pero en Santo Domingo, yo voy a ayunar hasta que el cuerpo aguante, y ya a las 9 de la mañana el cuerpo no aguanta. Entonces come y no pega, pues, hasta que el cuerpo aguante. A las 9 ya se le mete, o sea, tremenda hambre, que se rompió la lluvia. Ahora, pero cuando usted dice, yo voy a ayunar, venga lo que venga, hasta las 4 de la tarde, proclamo ayuno, aunque venga hambre, aunque venga lo que venga, eso se llama honrar a Dios. Y los que honran a Dios, Dios lo honra a ellos. Entonces tenemos también aquí que Jesucristo ayunó. Asimismo, se menciona el ayuno de Cornelio, que era un hombre justo, un hombre piadoso, que ayunaba. Mire, no era cristiano, pero ayunaba. Mire, los padres míos no eran cristianos y comenzaron a ayunar, y cuando comenzaron a ayunar, Dios se les reveló. El cuñado mío que está aquí en Nueva York, que fue el último de mi familia que se convirtió a Jesucristo, no era cristiano y comenzó a ayunar, y a los 2 o 3 días Dios se les reveló. Aleluya, ya está encendiendo.
hace ayuno yo hasta 40 días. Con una taza de leche con café temprano. Ese es el ayuno. Oiga, pero así ayunar cualquiera. Amén. Así ayuna cualquiera. Es un desayuno. Por eso le decía al comienzo que ayunar es abstenerse de qué cosa? De alimento. Entonces tenemos el ayuno de Cornelio. Y también tenemos, aleluya, los cristianos de Antioquía. Y aquí sí quiero leer la Biblia porque quiero compartir algo con ustedes. Hechos capítulo 13, versículo 1 al versículo 4. Cuando lo tengan, digan amén. Vamos todos a compartir esa porción bíblica. 13 del 1 al 3. ¿Lo tienen? Dice así: había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo, ministrando esto al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apártame a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo, ¿qué cosa? Ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. En la iglesia de Antioquía, una iglesia gentil, ahí había un grupo de discípulos. Allí fue que se le llamó, ¿verdad?, por primera vez a los discípulos cristianos del día de hoy, porque eran seguidores de Jesucristo. Al comienzo se le decían los del camino, entonces luego pasaron a llamarse cristianos. Entonces ese nombre de cristiano fue por primera vez en Antioquía. Hechos capítulo 11, versículo 26 nos habla de eso. Entonces los cristianos de Antioquía era una iglesia, todo luce indicar que era una iglesia poderosa, era una iglesia que tenía ministro. Amén. Entonces en esa iglesia estaba Bernabé y estaba Saulo y estaban otros, y ese era ministro, dice ministrando al Señor. ¿Qué quiere decir esto? Que era ministro de la iglesia local, que allí estaban ministrando. Y entonces ellos ministraban siendo maestro y ministraban siendo profetas. O sea, tenían dos ministerios, porque ser profeta es un ministerio y maestro es otro ministerio. Pero hay otra área en que el cristiano puede servirle al Señor. Por ejemplo, cuando alguien entra por esa puerta y hay alguien que le está dando, como en el caso de las hermanas que están ahí, que le están dando la bienvenida. Amén. Esas hermanas están sirviendo al Señor. Cuando se están pasando los sobres para las ofrendas y para los diezmos, esos hermanos están sirviéndole al Señor. Cuando se está intercediendo, se le está sirviendo al Señor. Entonces hay muchas maneras que se le puede servir al Señor. Pero en el caso de Bernabé y de Saulo, esto era ministro de la enseñanza y de la profecía, o sea, de profetas. Entonces, estos estaban allí ministrando esto al Señor y ayunando, porque todo ministro ayuna. Amén. Cuando se deja de orar, cuando se deja de ayunar en un ministro, ¿qué acontece? Que vienen los programas humanos. Amén. Pero cuando se está ayunando y se está orando, entonces el Señor, ¿qué cosa? A nosotros nos dirige. Amén. Cuando voy a predicar, lo primero que hago es que le pregunto: Señor, ¿qué tú quieres que yo le predique a tu pueblo? Y me pongo a orar. A veces duro mucho orando, no recibo nada. Y muchas veces me he subido al púlpito sin saber lo que voy a decir. Y cuando subo al púlpito, Dios me da el mensaje. Entonces, cuando vamos a hacer algo, que vamos a evangelizar en la zona, vamos a orar, vamos a ayunar, porque vamos a enfrentar la oposición de la tiniebla. Pero cuando estamos, aleluya, en oración y estamos en ayuno, entonces vamos a recibir ¿qué cosa? Poder de lo alto. Por eso Jesucristo le dijo: miren, no se vayan de Jerusalén, quédense en Jerusalén hasta que sean llenos de ¿qué cosa? De poder de lo alto. Amén. Y aquí la iglesia recibió el poder. ¡Oh, gloria a Dios! La iglesia recibió el poder allí en el día de Pentecostés. Y cuando recibió en el día de Pentecostés,
el poder de lo alto, como Cristo lo dijo. ¿Sabe lo que aconteció? Que la iglesia salió prendida, salió llena de fuego. Y aquí encontramos un Pedro que siempre metía la pata, un Pedro que era medio acelerado, recibe la unción del Espíritu Santo, da un mensaje y pasan a recibir a Cristo 3,000 personas. ¿Cuántos pueden decir amén? Escúcheme bien. Ahora, ¿usted cree que fue Pedro? No fue Pedro, porque ¿cómo nosotros vamos a hablarle a 3,000 personas que se conviertan? Ahora, cuando el Espíritu Santo toma a un hombre, el Espíritu Santo entonces le da palabra, y el Espíritu Santo entonces convence a aquel, y convence a aquel, y convence a aquel, y convence a aquel que está allá, y el que viene por acá también lo convence, y lo compujo, el Espíritu se compugieron de corazón, varón. Entonces, ¿qué haremos? Y Pedro dijo, amén, arrepentido y convertido para que sea borrado, ¿qué cosa? Vuestro pecado. Y como 3,000 personas se añadieron a la iglesia. Oye, no sé si usted puede decir amén, yo no sé si usted me está entendiendo, pero será importante que usted diga un gloria a Dios en fuerte. Entonces, eso es muy importante. Entonces, lo que quiero decir es que Bernabé y Saulo, en el verso 3, entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron la mano y lo despidieron. Y donde quiera que Pablo y Bernabé llegaban, había una enorme oposición, pero también había una enorme victoria. Concluyendo, Jesús no canceló la práctica del ayuno. Vamos a buscar a Mateo, con esto concluyo. Y yo predico en televisión y cuando faltan 5 minutos me comienzan a hacer señas. Yo entiendo lo que es eso. Amén. Yo soy muy prudente con eso. Mateo capítulo 6, versículo 16 y 17 y al 18. Hay un pero rápido. Jesús no condenó o canceló, la práctica del ayuno, pero, escúchame esto, pidió a sus seguidores, ¿cuántos son seguidores de Jesús? Que lo hicieran con la mirada puesta o fija en Dios, no en el hombre. Repito y leo. Jesús no canceló la práctica del ayuno, pero pidió a sus seguidores que lo hicieran con la mirada puesta o fija en Dios, no en los hombres. Mateo, donde ustedes tienen ahí la Biblia, cuando ayuné, eso lo está diciendo Jesús. Aquí en mi Biblia está todo esto en rojo, porque es Jesús que está hablando, no el escritor. Cuando ayuné, no sean austeros como los hipócritas, porque ellos desnudan su rostro para mostrar a quién, a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Pero tú cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro para no mostrar a los hombres que ayunan, sino a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Le voy a aclarar esto brevemente. Dice que cuando mostramos a los hombres de que estamos ayunando, por ejemplo, Fanny, hoy estoy yo en ayuno, y entonces Fanny dice, pero qué espiritual tú eres, mira qué bien tú lo haces, pero mira, pero nadie como tú en la iglesia. Esa es la recompensa mía, esa alabanza. No tengo recompensa de Dios, porque yo lo estoy haciendo para que Fanny me alabe. Cierto predicador que Dios lo usaba, la gente lo alababa, y un día alguien para alabarlo le dijo, qué bonito tú predicas, qué bien tú predicas. Y el hermano le dijo, hace tiempo que el diablo me dijo eso, que yo predico bonito. Usted sabe que cuando nosotros hacemos la cosa para que los hombres nos alaban, el día que no nos alaban, nos deplomamos. Pero cuando lo hacemos para Dios, siempre lo vamos a hacer con gozo y con alegría. Entonces dice Jesús, ahora cuando tú ayunes, ¿sabes lo que tú haces? Pero tú cuando ayunes, unge tu cabeza
y lava tu rostro para no mostrar a los hombres que ayunan, sino a tu Padre que está en los secretos. Y tu Padre que te ve en los secretos, detrás de la cortina. ¿Sabe que los hombres, los grandes hombres de Dios que Dios lo usó, Dios lo tomó detrás de la cortina? Entonces, tu Padre que te ve detrás de la cortina te recompensará en público. Siempre va a estar en victoria, siempre va a estar bendecido, siempre va a estar, aleluya, en la presencia del Señor. Entonces Jesús dice, para los hombres no, para mí, que nadie sepa que estoy uno, que lo sepa Dios. Concluyo. ¿Qué acontece cuando un cristiano ayuna? Número 1, se acerca un poco más a Dios. Número 2, la carne se doblega a Dios o al Espíritu. Número 3, estamos en una condición adecuada para escuchar la voz de Dios. Y 4, recibimos mayor autoridad para reprender a los demonios. Ahora, hay cristianos, y oiga esto, neófitos, o sea, principiantes que carecen de madurez espiritual, que a veces ayunan y se llenan de Dios y comienzan a decir: que venga el diablo, que venga ahora. ¿Amén? Usted se cree que está lleno de Dios. No, entonces predique la palabra. Si el diablo viene, que venga, pero no le importa. Allá en Santo Domingo se dice mucho: alabe a Dios, que el diablo no oiga que tú alaba a Dios. A mí no me interesa que el diablo me escuche, que yo estoy alabando a Dios. A mí me interesa que Dios me oiga. Amén. Gloria a Dios. Mis amados hermanos, me gozo de estar con ustedes esta noche. Dios le bendiga, Dios le guarde. El próximo martes de la mañana en 8 regresamos. Tuvimos el día 15 y pues ya yo sé que el hermano Miguel está por ahí, que puede traerme aquí porque yo no sabía llegar solo, ¿sí? Y también está con ustedes. Ustedes saben que nos amamos y somos espíritu de hermandad y somos una misma cosa. Reciban un buen saludo de la iglesia Espíritu de Hermandad que pastoreamos y de las 3 iglesias que pertenecen al distrito de Confuyallí. Somos unas 4 iglesias. Tenemos el segundo distrito en la República Dominicana del Concilio Espíritu de Hermandad, y su hermano y amigo está al frente de ese distrito. Estamos trabajando con los pastores, en la confraternidad de pastores, estamos haciendo televisión, estamos pastoreando y estamos bendecidos después de este proceso que hemos pasado. Ha sido un placer estar con ustedes. Pónganse de pie. Quiero que oremos a Dios. Señor Dios, te damos gracias. Ayúdanos a nosotros a practicar el ayuno. Pon en nosotros el querer, porque la carne no quiere que esto se haga, Señor eterno. Señor, ayúdanos, Dios mío, a nosotros tener una vida de ayuno y de oración, de acercar un poco más a ti por medio al ayuno, Señor eterno. Padre, mira esta iglesia que está cumpliendo un año. Señor, llévala de gloria en gloria, que la puerta del Hades, como tú bien lo dices en tu palabra, no prevalezca, Señor, en contra de ella. Que tú le dé la victoria, Dios mío, y que tú pongas una gracia especial para que esta iglesia, Señor, se apodere del Bronx y que este sea un Betel, un lugar de refugio, Señor eterno, donde las personas desesperadas, donde las personas, Dios mío, que no tienen esperanza, donde el pecador venga, Señor, a buscar el perdón de su pecado y a buscar vida eterna, Señor eterno. Reprendo en el nombre de Jesucristo toda obra satánica que se quiera levantar en contra de esta iglesia, y declaro victoria para la gloria y la honra del Señor. Declaro crecimiento para la gloria de Dios. Declaro avance para la gloria de Dios. Declaro que esta iglesia será una iglesia gloriosa y que va a tener su lugar propio, su casa propia, su templo propio. Desatamos en el nombre de Jesucristo un templo, Padre, para la iglesia. Espíritu de hermandad, lo desatamos. Lo que es imposible para los hombres, para ti es posible, Señor eterno. Dios mío, glorifícate en este lugar. Bendice a tu siervo que está al frente, nuestro hermano Pastor Franklin y su esposa, sus hijos. Cúbrelo con tu cubierta y
para que Él pueda hacer un buen trabajo para la gloria y la honra de tu bendito nombre. Shalom, la paz de Dios sea con ustedes. Dame más de ti, dame más de ti. Te entrego mi corazón, te entrego todo, Señor.